Soy Juanma Pavón del Departamento Técnico de Origen y hoy me encargo yo de presentaros el Technical Cascade. El objetivo que tenemos hoy es presentaros las ventajas que puede ofrecer SolidWorks para dentro de la innovación en el sector de la maquinaria agrícola. Lo primero que nos gusta hacer siempre es presentarnos a un nivel un poco más personal. Yo soy Juanma, estudié Ingeniería Industrial aquí en Sevilla y dentro de Origen, ¿no? Pues me encargo sobre todo de la parte CAD, como todos, ¿no? Y más de la parte de documentación técnica, ¿no? Puede ser Visualize, Composer, Inspection, ¿vale? Ya a un nivel mucho más personal, pues soy una persona melómana, me encanta la música y ha visto los juegos de ingenio como pueden ser los estudios. Me he permitido silenciar vuestros micrófonos, pero tenéis el chat para comunicarse conmigo y cualquier duda que tengáis, cualquier problema, no dudéis en escribírmelo y al final de la presentación responderemos las dudas de carácter técnico. Antes de iniciar, ¿no? Toda la información, de empezar a hablar de SolidWorks, queremos enfocar los retos del sector, ¿no? Queremos presentarlo, hemos consultado con compañías, con clientes y nos han informado cuáles son los retos más importantes dentro de este sector y también con bibliografía, ¿no? De referencia. El primero que nos comentaban es detectar errores tempranos en la fase de diseño, ya que son errores que se suelen cometer fácilmente y que después ralentizan mucho el proceso, ¿no? Y cuanto antes lo puedan detectar, pues antes pueden trabajar con ellos y mejor pueden controlar la entrega, ¿no? La entrega a tiempo, podríamos decir. Abordar proyectos más complejos, más innovadores, es un sector que está en total innovación, que está en total mejora, que avanza cada día más y se necesitan herramientas que ayuden a que los modelos y los productos cada vez pues, sean más innovadores, más competitivos dentro de este mercado. Mejorar el rendimiento del producto, es decir, que las máquinas, que los componentes siempre vayan mejorando el rendimiento, siempre consigan ofrecer más, ¿no? Mejor servicio al cliente, que puedan tener un rendimiento más alto, ya sea en la recogida, en la pesada, en diferentes prácticas que pueda haber dentro del sector y que sean mucho más eficientes para el cliente, ¿no? Y lo último, la mejora de la comunicación. Y sobre todo nos comentaban no solo dentro, ¿no? de la comunicación interdepartamental, sino también hacia afuera, ¿no? Cómo son necesarios cada vez más manuales de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo una vez que se produce una avería, cómo necesitarían manuales incluso en diferentes idiomas, lo más sencillos posible para poder comunicarse con sus clientes y que puedan trabajar de forma autónoma, siempre con un poco de soporte con estos manuales. Y los beneficios, ¿no? Ligados a estos retos, nosotros creemos que SolidWorks os puede proponer diferentes beneficios. El primero es la reducción de errores en diseño, pues, de estos errores que queríamos detectar en fase temprana, y no solo eso, ¿no? Sino la fácil adaptación del diseño que podemos hacer. Vemos como un error lo podemos cambiar con SolidWorks de una forma muy rápida y todas las partes que están anidadas, es decir, si cambiamos una pieza, el plano se cambia automáticamente, las piezas, los ensamblajes, no es como otras herramientas antiguas en 2D que hacer un cambio era algo que llevaba muchísimo trabajo. Mejorar el plazo de comercialización es otra de las mejoras que creemos que es más importante y viene muy ligada sobre todo pues, al beneficio anterior, ¿no? Que detectemos estos errores en una fase temprana de hacer que creemos un gap de tiempo que nos pueda diferenciar mucho de los competidores. Una mejora de la calidad y del rendimiento del producto, esto sobre todo vamos a ver con las herramientas como pueden ser de simulación o de realidad aumentada o realidad virtual, que van a permitirnos que podamos comprobar y podamos conocer la calidad del producto incluso antes de fabricar. Y por último, potenciar la creación de documentación. Ya lo veremos un poco más adelante, ¿no? No solo vamos a conseguir una documentación con un acabado muy competitivo, además vamos a conseguir potenciar, poner el foco en la documentación, hacer que la documentación, que los manuales sean importantes porque tienen un peso que al final a la hora de producirlos no siempre se le da, ¿no? Entonces queremos cambiar esto y queremos que con SolidWorks, con herramientas como Composer, vamos a poder hacerlo. Un índice algo rápido, ¿vale? No quiero detenerme mucho aquí porque es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué podemos hacer con SolidWorks, ¿no? O qué es lo que vamos a intentar mostrar hoy que podemos hacer. Pues vamos a englobar toda la fase de producción, desde el diseño, en la parte de CAD, más habitual, más conocida. Después podremos fabricar, simular nuestra fabricación con CAM o con LAMTEC, simular todos nuestros modelos, ver cómo se comportarían en situaciones reales, automatizar nuestros diseños definitivos, es decir, hacer trajes a medidas y poder cambiar cada dimensión según sea necesario, simplemente dándole a un botón.
hacer diseño eléctrico y concatenarlo o unirlo a nuestro diseño mecánico. Y por último, la parte más de documentación. Podremos crear documentación técnica con la herramienta de Composer, aparte de con los planos habituales de CAD, y la creación de contenido de marketing con herramientas como SolidWorks Visual Arts. Y esta es la propuesta de valor que nos hace el ecosistema de herramientas SolidWorks, ¿vale? Pasamos del proceso serie típico secuencial, donde hacemos diseño eléctrico, después diseño mecánico, después los interrelacionamos y vemos que en este cuello de botella hay errores y tenemos que volver atrás, sino la propuesta de SolidWorks es trabajar en paralelo. Y si hay algún error, al poder trabajar en paralelo, los cambios en las herramientas de estar interconectadas entre sí harán que sea mucho más rápido. Esto nos va a producir un gap de tiempo que nos va a producir un ahorro de tiempo, valga la redundancia, un ahorro en costes y un aumento de la calidad de nuestros productos. Empezamos por la primera herramienta, ¿no? La parte de CAD, que nos va a permitir nuestros nuestros pensamientos, nuestros productos, transformarlos en realidad, ¿no? Crear modelos 3D que después podamos fabricar. ¿Qué nos vamos a conseguir? Una mejora en el tiempo de entrega, es un poco lo que comentábamos antes, nos va a permitir detectar errores, cambiarlos de manera muy fácil, como puede ser con Instant 3D, crear diferentes configuraciones, que no tengamos que diseñar productos que están estandarizados, que esto es lo que vamos a ver. Y, por ejemplo, vamos a ver también una parte que nos va a hacer ganar mucho tiempo, que son los Smart Fasteners, que nos va a permitir introducir tornillería de una forma muy rápida. Y optimización de recursos, lo que estábamos comentando justo ahora mismo, vamos a poder invertir menos tiempo en tareas repetitivas y invertir recursos, invertirlos en optimizar nuestros diseños, mejorar nuestros productos y crear mucha más calidad, ¿no? Un producto de mucha mayor calidad. Vemos aquí el primer ejemplo, vamos a trabajar un poco con configuraciones, creando una familia de productos. Vemos aquí maquinaria agrícola y vamos a abrir este componente, este ensamblaje. Tenemos aquí una configuración simplificada que podríamos tenerla para fases iniciales del diseño, para que a la hora de abrirlo no nos consuma tantos recursos, y podemos tener una máquina que esté limitada en cuanto a capacidades. Y ahora cargamos una configuración pues, que ya tiene todos sus chaflanes, todos sus ranurados, todos los orificios, y ahora vamos a utilizar la herramienta de Smart Fastener, que nos va a permitir introducir toda la tornillería, ¿vale? Aquí solo hemos introducido el tornillo, pero podríamos agregar elementos a la pila superior o inferior, es decir, podríamos agregar arandelas, tornillería, todo lo que queramos. Aquí vemos cómo podemos configurar nuestros tornillos perfectamente, ¿vale? Y agregar, un segundo, nos ha abierto aquí el chat, y podremos agregar y customizar los tornillos, ¿vale? Y otro ejemplo de configuración que podemos aplicar directamente en el ensamblaje. Tenemos diferentes rodillos que están personalizados, queremos mejorar el diámetro e introducimos este rodillo de un diámetro un poco más espeso, ¿no? De mayor diámetro, porque lo necesitamos por cuestiones de diseño. Y trabajaremos así, ¿veis? Que es muy rápido. Hemos creado diseños, tenemos productos definitivos, y que es lo siguiente, ¿no? Nuestro proceso, pues por ejemplo, usualmente suele ser la fabricación. ¿Cómo podemos simular la fabricación? Con SolidWorks, ¿no? Que va a ser nuestra herramienta CNC dentro de SolidWorks. Con esto, ¿qué podremos hacer? Simular toda la fabricación, todo el proceso de fabricación, y además podremos ver si se cometen errores y crear nuestro código G, nuestro código para enviar a nuestra máquina herramienta a nuestra zona. ¿Qué nos va a permitir? Disminución de errores debido a la simulación que comentábamos antes. Vamos a saber perfectamente cuál es el camino y nos va a ahorrar muchos costes a la hora de desperdicios de material, horas de mecanizado que perdemos porque la máquina herramienta no sigue el camino óptimo o no hemos creado bien el código, y además pues máquinas, herramientas que no se rompen, desperdicio de material que no hacemos. Y aparte es una herramienta que es asociativa al modelo con el CAD de manera total. Cada cambio que hacemos podremos incorporarlo, podremos cargar los nuevos caminos y podremos modificar pues, el código que tenemos. Vemos un ejemplito, ¿vale? Va a ser un ejemplo un poco, digamos, recortado. Elegimos aquí el brazo articulado, vamos a elegir esa pieza. Vamos a hacer solo la parte superior, ¿vale? Simplemente para que veáis la potencialidad de esta herramienta. No tiene sentido tampoco de hacerlo, digamos, de manera completa la pieza, simplemente es para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Definimos la máquina, vamos a intentar hacer este ejemplo de forma casi totalmente automática. Tendremos que hacer una pequeña modificación, pero para que veáis que incluso en automático, hemos elegido ahí la máquina herramienta y diferentes parámetros, podemos tener muchas de las operaciones ya, digamos, de forma automática. Coloquialmente del tirón. Definimos el tocho, podemos hacerlo
según el tocho de partida que tengamos. Y aquí le hemos puesto que haya un espesor de 2 milímetros por arriba de material que querremos hacerlo en planeado. Extraemos los rasgos mecanizables, vemos todas las operaciones, ¿vale? Una a una que tenemos que ejecutar en nuestra pieza a la hora de tener la pieza final y generamos el plan de operaciones. Generamos camino de herramientas y ya podremos lanzar la primera simulación y vamos a ver qué tal. El planeado inicial. Esto es una práctica habitual, que después de hacer contorneado, el material que elimina se deja caer, ¿vale? Esto podremos configurarlo totalmente. Y aquí vemos que en automático, ¿vale? Pues no hemos hecho el avellanado, ¿no? Ese pequeño flan. ¿Por qué? Porque no estaba esta operación en nuestra base de datos. Tendremos que configurarla y las próximas veces, ¿no? Que hagamos esta cajera con el pequeño chaflán, pues podremos hacerla fácilmente casi de forma automática. Elegimos la herramienta, incluimos una nueva herramienta. Y ahora vamos a ver, esto es un error que estamos forzando, ¿vale? Un poco. Vemos que no podremos hacer el chaflán con esta herramienta. Entonces, SolidWorks CAM nos avisa, ¿vale? Entonces tenemos que hacer pues, ciertas modificaciones. Cambiamos la herramienta y... Un segundo, que no había salido el chat y me dije así. Cambiamos la herramienta y podemos ahora agregar la herramienta que queríamos y funcionar correctamente, ¿vale? Aquí podemos seleccionar la herramienta, seguimos en ello. Ahora esto es muy importante, ¿no? Que veamos que es una herramienta totalmente customizable, que nosotros podemos crear nuestra propia herramienta, modificar los parámetros para adaptarlo totalmente a todas las brocas, a todas las portaherramientas, a todas las herramientas que tengamos nosotros. ¿Vale? Y si cometemos errores, pues incluso tiene cierta inteligencia que nos avisa. Y ahora vemos cómo el chaflán de la cajera pues, lo realiza correctamente. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Generar el código va a ser lo siguiente, ¿vale? Una vez que veamos que la simulación es ok, que todo va correctamente y como queremos, pues procesamos. Podemos guardarlo aquí o enviarlo directamente. ¿Vale? Esta era el código CN. Ahora vamos a ver un poquito las opciones. ¿Vale? Abrimos el fichero del código G y podemos revisarlo, ¿vale? Por ver si hay algún error, si hay algo que no está como nosotros nos gusta, si hay prácticas habituales que queremos incluir. ¿Vale? Y esta sería la parte de CNC, ¿vale? Siguiente parte, SolidWorks Electrical, ¿vale? Esto va a ser la unión entre dos islas, ¿vale? La isla habitual que suele haber en las empresas entre el departamento mecánico y el departamento eléctrico, ¿vale? Va a hacer que nuestros diseños se complementen y podamos evitarnos esos cuellos de botella en los procesos de diseño que suelen ser que todos los departamentos no hablan todo lo que deberían entre sí y que los diseños no se corresponden los unos con los otros. Tenemos que volver atrás en la etapa de diseño y hacer rediseño. ¿Vale? Nos produce estos beneficios, ¿no? La disminución de las etapas de diseño, mejora de comunicación entre departamentos, y evidentemente, ¿no? Asociado a estas dos ventajas, pues una mejora de la productividad, ¿no? Menos horas desperdiciadas en volver atrás en etapas de diseño, en problemas de comunicación, poderlo aprovechar en optimizar nuestros diseños o en otras tareas que también son importantes. Vemos aquí el diseño en 2D y vamos a crear las mangueras, ¿vale? Bueno, en este caso es un circuito hidráulico. Vamos a ver que con SolidWorks Electrical no solo podemos hacer diseños eléctricos, sino que también podremos hacer esquemas neumáticos y hidráulicos, ¿vale? Aquí pues tenemos diferentes digamos, caminos, diferentes mangueras y podremos elegir, está como timbrado, ¿vale? El camino, ¿vale? Este será el camino de retorno, que nos irá al tanque, a la bandeja, ¿vale? Y ahora la línea de trabajo. ¿Vale? No nos detenemos en eso. Y vemos que ahora podemos crear elementos propios, hay una biblioteca bastante extensa, pero nosotros podríamos crear, por ejemplo, en este caso es un tanque, podríamos añadirlo manualmente y crear pues el nombre, la referencia de fabricante, añadirle todo lo que queramos.
¿Qué es lo bueno? Y lo vamos a ver a continuación. Que una vez que creemos un elemento, una vez que queremos de alta el elemento en el 2D, si lo queremos pasar al 3D, lo podemos añadir. Aunque si queremos solo trabajar con la herramienta 2D, podemos hacer. La unión es voluntaria. No están forzosamente unidos. Vemos aquí, pasamos al 3D de forma automática, veis lo rápido que es. Y ahora pues, todos los elementos que hemos dejado de alta, vamos a revisar un poco la documentación. ¿Vale? Este es el esquema final. Y vamos a añadir pues, los elementos que habíamos diseñado, que habíamos incluido en nuestro 2D. ¿Vale? La primera parte, ¿vale? Van a ser los records. ¿Vale? Lo tenemos ya definido, es lo que decía. Aquí a la izquierda vemos como todos los elementos que hemos dado de alta en el 2D los tenemos ya en el 3D y podemos insertar. ¿Vale? Eso es muy importante, ¿vale? Que no tendremos que hacer doble trabajo como nos pasa con otros software que también podemos tener el software de diseño eléctrico o diseño en 2D que podemos utilizar para diseño eléctrico y pues entonces optimizamos mucho los tiempos, ¿no? Y los rendimientos. Y ahora creamos la ruta y vamos a crear pues, la manguera, la conexión, la línea de forma directa, ¿vale? Y esta, pues simplemente entraríamos en un croquis y podremos modificarla más adelante. ¿Vale? Por si queremos que siga cierto recorrido, cierto contenido, ¿no? Y está. Era una línea en el 2D, que estos 2D no suelen estar asociados a dimensiones, a longitudes, pues aquí sí podemos modificar, ¿vale? Seleccionamos la herramienta de consulta y podríamos cambiar, ¿vale? La dimensión o el recorrido, ¿vale? Siguiente parte, SolidWorks Simulation. Lo que podremos hacer con esta herramienta será prototipos virtuales y podremos simular todas las piezas antes de fabricarlas. Nos ahorraremos mucho coste de prototipos, de ensayos destructivos, ¿vale? Que son ensayos de solo una vez, con los que desperdiciamos un material y además pues, vamos a conseguir aumentar la fiabilidad del producto. Otra de las cosas que es muy importante, estos ensayos son mucho más rápidos que tener que estar pidiendo, que estar pidiendo, digamos, citas o que nos reserven unas horas de laboratorio, de ensayo, para nosotros, sino que podemos ejecutarlo directamente, totalmente asociativo al modelo. Si hacemos una modificación, podemos mallar de nuevo el modelo y ejecutar los ensayos. Y esto que va a repercutir en nuestro proceso de producción, un aumento de la fiabilidad del producto. Vamos a conocer cómo se comporta nuestro producto de una manera mucho más fidedigna, mucho más concreta y nos va a producir un ahorro de coste que no es lo mismo simular varias veces en un ordenador que tenéis que estar simulando diferentes piezas, diferentes configuraciones muchas veces, ¿no? Esto también me gusta destacarlo siempre, no se trata de no hacer ensayos. Los ensayos yo creo que es algo que nunca vamos a perder, sino de ahorrarnos ensayos preliminares que no nos van a dar determinar valores definitivos de nuestra pieza. Empezamos aquí un ejemplo, es un análisis de vibración. Abrimos esta pieza, ¿vale? Y ahora lo que vamos también, me gustaría destacarnos la facilidad que tiene de realizarse un estudio, ¿no? Aquí tenemos todos los estudios que podemos analizar, análisis estático, tal. Vamos a hacer la frecuencia como hemos dicho antes. Me gustaría destacar lo fácil que es crear el estudio. Marcamos el número de frecuencia, podremos añadir bastantes más, ya sabéis que este número de frecuencia ya podría ser infinito, por así decirlo, y añadimos primero la sujeción. Vamos a marcarlo como si fuese, por así decirlo, entre comillas, un empotre. Marcamos ahí sujeción fija. Veis que es como un proceso, ¿no? Nos marca primero que marquemos el material, después la sujeción. Si fuesen diferentes componentes de un ensamblaje, tendríamos que marcar las conexiones entre ellos y ahora hacemos la malla, ¿vale? Ya teníamos aplicado el material, entonces no vamos a saltar esa parte. Ejecutamos el estudio, veis aquí pues el resultado, ¿vale? Serían las frecuencias, nos la marca en un esquema de colores. Y esto que podríamos hacer, pues podemos, lo primero, ver las frecuencias modales, perdón. Y podemos incluso graficarlas, ¿no? Podemos
el número de modos y la frecuencia, podemos exportarlo a un Excel, a un TXT también si queremos, y incluso podemos graficarlo. No vaya a continuar. ¿Vale? Frecuencia frente al número de modos. Lo mismo para documentación técnica nos interesa, para compartirlo con el cliente, con otros departamentos, con la parte más de ensayos, ¿vale? Eso interesa. Y podríamos guardarlo y como CSV, que podemos exportarlo fácilmente después a cualquier tipo de archivo Excel, ¿vale? Cualquier programa de tipo de tabla de datos. Y ahora aquí vamos a hacer una pequeña animación para que entendamos más o menos el comportamiento dentro de cada frecuencia. ¿Vale? Veis ahí cómo se deforma, uno de una forma, digamos, lateral y este hacia abajo. ¿Vale? Y un poco sería esto. ¿Vale? Que veamos que podemos tomar decisiones, podemos hacer nuestro diseño teniendo en cuenta antes de la fabricación cómo se va a comportar. Podemos hacer modificaciones para que nuestros diseños sean mucho más competitivos, tengan un rendimiento mucho mayor. Y ahora otro de los análisis que creemos que puede ser muy interesante, sobre todo a la hora de desperdicio de material, de ahorro de material, va a ser el análisis topológico, ¿no? Con esto vamos a marcar una pérdida de material y vamos a ver cómo puede ser la pieza con el mismo comportamiento mecánico, pero con bastante menos material, es decir, con un ahorro de material importante y de peso, ¿no? Que yo creo que puede ser lo más importante dentro de este sector. Marcamos el material que vamos a usar y vemos aquí todos los parámetros del material. ¿Vale? En rojo y en azul nos va marcando lo que es obligatorio, ¿no? Porque podemos customizar algunos materiales que pueden ser fundiciones propias nuestras o materiales concretos con los que trabajemos, aunque hay una base de datos amplia. Marcamos de nuevo las sujeciones, la fuerza total, hemos marcado aquí 2.500 newtons hacia abajo. Esta fuerza está sobredimensionada un poco para trabajar del lado de la seguridad, ¿vale? También esto es un ensayo, digamos, un poco académico que nosotros proponemos. Y esto habría que estudiar mejor los factores de seguridad y marcamos el porcentaje de reducción de masa. Y aquí podríamos poner diferentes restricciones, vamos a trabajar solo con una. Y le marcamos dos regiones conservadas. ¿Qué significa esto? Zonas en las que no se puede perder nada de volumen, nada de material. ¿Por qué? Porque su geometría es esencial para la pieza. Es decir, la zona de los agarres no nos podemos permitir que se pierda nada de material. ¿Vale? Marcamos ahí la dimensión, la profundidad, unos 30 milímetros. Y ahora en la zona lateral, pues también queremos hacer lo mismo. Y vamos a marcarle, si no recuerdo mal, unos 15 milímetros de zona que se conserve. ¿Vale? Para que en este contorno, ¿vale? Exterior, en este perímetro, se conserve el material y no se elimine. El mallado ya está hecho para ahorrarnos un poco de tiempo y el estudio pues ya lo estamos repitiendo aquí, pero ya lo hemos ejecutado. Esto dura unos 15-20 minutos para que os hagáis una idea. Y aquí veis la pieza, ¿vale? Esto es el contenido más o menos que vamos a tener de material. ¿Qué podremos hacer? Vamos a crear una gráfica, nos vamos a ver cómo se comporta a nivel tensional nuestra pieza. Y veis aquí como, muy importante, nunca se supera el límite LAR. Es decir, que estamos dentro de la región, por así decirlo, de trabajo de seguro, no solo eso, de no pasar a la deformación plástica. Estamos trabajando siempre de la seguridad. En el código de colores podemos ver que la zona azul incluso podríamos eliminarla, pero bueno, creo que los de material pueden ser interesantes. Y ahora vamos a exportarlo como sólido. Podríamos incluso como crear una nueva pista, pero nosotros vamos a crear una nueva configuración. Y cuando estemos trabajando podemos cargar la configuración inicial de la que partíamos o esta configuración nueva que hemos creado a partir del análisis topológico, del estudio topológico. ¿Vale? Y aquí termina el vídeo. Siguiente parte de fabricación. Esto es un poco, si antes me estaba hablando de fabricación, Juanma, ¿por qué ahora volvemos a la fabricación? Porque me gusta mezclarlo también un poco para tener la excusa para comentaros que SolidWorks, al tener todos los módulos interconectados entre sí, nos permite que podamos hacer el diseño, simularlo, después hacer una simulación de la fabricación, si hacemos un cambio, como está todo totalmente comunicado entre sí, podamos ir lanzando, podamos ir actualizando nuestro diseño, que no tengamos ningún problema. Que abandonemos lo que decíamos antes, ese proceso
de fabricación en serie por un proceso asociativo al modelo. Un proceso donde podamos ir adelante y atrás siempre de forma paralela y evitando cuellos de botella dentro de nuestra fase de diseño. Y esta herramienta nos va a Lantec, que es el corte láser dentro de SolidWorks, nos va a permitir, ¿no?, la disminución de errores debido a que no tendremos que hacer este anidado de una forma tan manual como se hace muchas veces, que he sido parte presente, ¿no?, de estos procesos de estar calculando dónde puede entrar esto, cómo podemos optimizar, sino que esta herramienta nos lo hará automáticamente, incluso nos organizará según los espesores de chapa que tengamos. ¿Esto qué significa? Una optimización de recursos, no vamos a perder tiempo en estos anidados manuales, ¿no? Y vamos a poder simular antes nuestra fabricación y ver si algo va a ir mal. Y pues, como decíamos antes, totalmente asociativo. En cada cambio podremos volver a cargarlo sin ningún problema. Aquí vamos a avanzar, vamos a utilizar la herramienta Flex 3D. Hacemos un poco la zoom en la pieza que vamos a tomar en el ensamblaje. Y veis que usando un simple botón, ahí lo tenemos, vamos a poder lanzarlo. Aquí está haciendo reconocimiento de las diferentes piezas que vamos a tener. A ver, nos va determinando, nos va calculando y detectando cuáles se pueden hacer por chapa plegada. Y veis que, por ejemplo, la primera pieza, o una de las primeras, sí, la primera, es una pieza que él cree que puede hacerla mediante un cilindro y después lo plegamos, ¿no? Y nosotros la vamos a hacer por mecanizado. Es decir, la inteligencia del programa nos permite que nosotros corroboremos, ¿no?, si lo has realizado bien y que quitemos lo que no queramos, o si hay piezas que subcontratamos, que traemos ya fabricadas, quitarlas, ¿no? Entonces, este conjunto mucho más adelante. Aquí podemos elegir las máquinas, si tenemos diferentes máquinas, y pues lanzamos la herramienta. Y nos queda una lista, ¿vale? La lista de productos, nos la va organizando según cantidad y espesores. Y aquí vemos, ¿vale?, las diferentes piezas que tenemos, ¿vale?, y la cantidad incluso. Procesamos. Vemos aquí cómo va a empezar siempre por la parte inicial, por el plegado, que no hace un corte directamente, hace como una por así decirlo, una preforma, unas pequeñas incisiones, y después pues va a pasar a la zona del perímetro, para que no haya la vez durante el corte. Una vez que hemos hecho el diseño, ¿cuál sería el siguiente proceso? No siempre cabe, pero puede ser muy interesante automatizar nuestro diseño mediante herramientas DryWorks, que nos va a permitir crear trajes a medida, diseños que son muy iguales entre sí, pero que son diferentes. ¿Y qué va a significar esto? Dejar de perder tiempo cambiando cotas de forma manual, y un trabajo que es muy repetitivo, muy poco agradecido, que va a llevarnos a cometer errores. Entonces, al realizar una parametrización correcta, comprobarla, cada vez que ejecutemos nuestro modelo pues va a tener las dimensiones correctas y vamos a poder lanzar planos y piezas adecuadas, ¿vale? Aquí tenemos, como veíais antes, la máquina esta agrícola, Vermeer, y la parte de la banda de salida, ¿vale? La banda transportadora de salida. Aquí vamos a coger una de las dimensiones para que veáis que cambia realmente, ¿no? Y vemos que es 2974 la dimensión, y ahora si no me equivoco abríamos el plano, ¿vale? Si pasamos al plano, ¿vale? Y veis, el ancho es de 1100 y la dimensión aproximada de unos 7300, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar el proyecto, le damos a ejecutar, cambiamos la longitud a 7000 y ahora el ancho lo vamos a poner, por ejemplo, a 2000. ¿Qué pasa? El límite superior creo que lo hemos puesto en 1800. Nos avisa y nos pone pues el valor por defecto y lo dejamos en 1000 de nuevo. La altura no la hemos cambiado, estamos ejecutando el modelo. Lo hemos cortado un poco, ¿vale? La creación de piezas, pero vamos, dura unos 5 minutos como muchísimo. Y lo importante, no machacar proyectos, lo va creando nuevos proyectos. Este es el proyecto 17, nosotros podríamos incluir en nuestro propio nombre. Veis que han cambiado las dimensiones, un ancho de 1000. Aquí se han creado todas las piezas del proyecto. Las piezas que son comunes, que no requieren modificación, no se incluyen dentro de una carpeta de estándar. Veis que la dimensión, que el largo también ha cambiado.
Y ahora vamos a abrir la misma pieza, que es importante. No sé si lo he comentado ya, si no lo repito. Las dimensiones, las piezas no se pierden, no se machacan, sino que va creando nuevos proyectos y así podemos recuperarlo si queremos, ¿no? Muchas veces nosotros ponemos el nombre del cliente, el nombre de las piezas para recuperarlo de una forma mucho más rápida. Y la automatización va creando planos, lo va creando todo, bastante versátil. Parte de documentación técnica, SolidWorks Composer nos va a permitir adelantar los recursos de preventa a la fabricación y no solo eso, ¿no? Sino que poder crear manuales durante que estamos en las etapas de diseño, porque esto lo comentábamos antes, usualmente los manuales se dejan para última hora, esto lo hemos sufrido todas las personas que hemos trabajado en ingeniería y se dejan a última hora, se hacen deprisa, corriendo, no se le da el peso que requieren y es una herramienta o un producto que al final ofrecemos al cliente que es bastante importante para él y que nos estamos dando el valor que muchas veces necesita. Es una herramienta que se adapta a cualquier usuario, no tiene que haber un ingeniero, un diseñador siempre detrás de él, sino que personas de marketing, comerciales pueden incluso trabajar con esta herramienta porque es muy intuitiva y nos va a conseguir que mejoremos los tiempos de entrega, porque muchas veces entre fase y fase, mientras que estamos en fase de rediseño y tal, de una de las etapas, pues podemos estar creando los manuales y después actualizamos nuestros diseños en Composer y lo actualizamos correctamente y se modifica y no tenemos que volver atrás, crear como hacíamos antes, ¿no? Con capturas de pantallas que muchas veces, o fotos reales que pues teníamos que ir creando una tras otra según cambiase. ¿Vale? Vemos aquí. Estos son los diferentes modos de representación. Me gusta presentarlo porque son bastante rápidos de cargar y son los modos más habituales que hay a la hora de hacer manuales, ¿no? Y con un simple botón podemos generar los números de lista de materiales, ¿vale? Nosotros solo hemos cogido este conjunto, lo estamos haciendo a nivel de su ensamblaje, por así decirlo, y creamos los globos, ¿no? Habituales que utilizamos en los planos, las callouts, ¿no? Como le llaman aquí en Compose. Aquí vamos, en la filosofía de Composer es trabajar con diferentes vistas y esta vista podremos importarla, podemos guardarla como JPG, como imagen vectorial, ¿vale? O como queramos. Nos muestra la lista de materiales y las listas de materiales pues podremos customizarla. Es decir, si tenemos metapropiedades que hemos importado de SolidWorks, la podemos cargar, aquí lo veis. O, por ejemplo, muchas veces que hay clientes que la descripción la tienen en diferentes idiomas y van cambiando dentro de los idiomas. ¿Vale? Hemos hecho un corte porque pasamos ahora a mostraros que también podemos ejecutar vídeos. Esto es muy interesante a la hora de, ¿veis lo fácil que es? Esto puede ser muy interesante para hacer manuales de montaje, de mantenimiento, para nuestros clientes, para nuestros técnicos, para lo que necesiten, ¿no? Vemos aquí una guía paso a paso, simplemente hay diferentes formas de crear animaciones, pero esta es de las que me parece más sencilla, es ir creando las diferentes vistas, las adaptamos a nuestro timeline, a nuestra línea temporal y lo reproducimos después. Una de las ventajas de Composer, SolidWorks Composer Player es gratuito y podemos compartir incluso con clientes, con otros departamentos, nuestros proyectos y que reproduzcan estas animaciones o que vean las vistas que hemos creado. Puede ser muy interesante. Aparte, los proyectos de SolidWorks Composer pesan muy poco, son fácilmente de compartir. Pasamos a la siguiente diapositiva, lo que hacíamos aquí antes de una modificación. Seguimos adelante. SolidWorks Visualize va a ser la cámara de fotos dentro de SolidWorks. Nos va a permitir crear imágenes de contenido fotorrealista, como todas las imágenes que veis de esta máquina agrícola que tenemos. La presentación está hecha con SolidWorks Visualize. Evidentemente se puede sacar mucho más rendimiento de esta herramienta, pero con un poco de trabajo veis que el contenido es bastante competente, ¿no? Estos brillos, este reflejo, esta sombra, pues yo creo que es un acabado bastante potente y competitivo. Podremos adelantar los recursos de preventa antes de la fabricación incluso, se acabó de estar haciendo fotos de nuestros productos, sino que podemos con los primeros diseños previos empezar a crear, ¿no? Esa tensión con el cliente de enviarle primeros bocetos, enviarle primeras fotos, compartir con ellos estas imágenes o subiéndolas a nuestra web, a nuestro portfolio, incluso después de la fabricación, ¿no? Es una herramienta que se adapta a cualquier usuario y que también podremos incluir
a ellos en la fase de producción, ¿no? Muchas personas de marketing trabajan con esta herramienta y vais a ver ahora que es bastante sencilla de trabajar con ellos. Y se acabó, ¿no? Esa filosofía, esos showrooms, ¿no? Que pues, podemos seguir usándolo o no, que pueden ser muy costosos, pero así podemos producir más robots. Es una herramienta que mencioné antes, el importante seguimiento del modelo, como todas las herramientas del ecosistema SolidWorks. Veis aquí cómo cambiamos la apariencia y una vez que hemos cambiado el color lo vamos aplicando a las diferentes partes que queramos. ¿Vale? Veis que es muy simple, simplemente es ir acercando la apariencia a las piezas que queremos cambiar. Ahora, incluso tenemos un control C, control V con otros comandos que es para copiar apariencias dentro de SolidWorks Composer. Si ya manejamos SolidWorks, podemos configurar que los comandos sean los mismos, ¿vale? La forma de navegar. Y ahora aquí estamos creando una nueva cámara. Por ejemplo, si nosotros distribuyésemos ese cilindro, quisiésemos hacer una imagen así atractiva, pues podríamos hacer este enfoque, ¿no? Podemos hacer el enfoque que queramos, incluso podemos añadir retroproyección, ¿vale? O entornos de luz avanzados, que son los HDR, que después os comento cómo funcionan, ¿no? Que no solo es una foto de fondo, sino que aparte nos cargan todo el entorno de luces, por si un exterior o un interior, pues se adapte nuestro brillo a este modelo, a las condiciones. Y aquí pues he intentado darnos este formato un poco estilo, por así decirlo, Instagram, estilo homográfico, y aparte hemos añadido la profundidad de campo, ¿no? Que la parte esta de la parte final del brazo móvil, que de delante con el foco hecho, enfocado, y la parte de atrás un poco más borrosa. Aquí os enseño cómo podemos trabajar con diferentes configuraciones que tengan diferentes colores. O sí, tenemos colores corporativos nuestros, del cliente, con un tratado de cromado que es el que tenemos aquí. Podemos ir navegando entre ellos con las mismas cámaras. Incluso después podremos renderizarlo todo a la vez. Veis aquí las imágenes para que veáis un poco el contenido que tenéis, ¿no? Que podemos crear con esta herramienta. Y estas son, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Tenéis por detrás este entorno HDR que lo hemos puesto así con la grabada, que sea un entorno un poco más industrial, más acorde, ¿no? Incluso nos carga todo el entorno de lista. Y ya por último, en la realidad virtual, ¿no? Que es una de las nuevas vectores, una de las nuevas tecnologías que se están incorporando dentro del sector, y SolidWorks pues también se puede compatibilizar, es compatible con ella, ¿qué nos va a proporcionar, ¿no? ¿Qué ventajas? Una mejora del producto, conocer mejor el producto y conocer cómo se comporta, poder hacer mejoras, incluso antes de fabricarlo, y esto puede ser muy interesante para grandes instalaciones, que son muy costosas, que simplemente vamos a hacer una, que son partes únicas, conocerla incluso antes de fabricarla y poder navegar entre ellas. ¿Qué significa? Una eliminación de los costes, poder analizar mejor nuestro modelo, determinar dónde hay errores y mejorarlos. Y por último, generar la experiencia del cliente que podrá navegar incluso por su misma fábrica, ¿no? O misma instalación o mismo producto. Vamos a ver, me lo saltaba, acostumbrar a los vídeos. Vamos a ver un enlace de YouTube donde se muestra un ejemplo, de SolidWorks y la realidad aumentada. En este caso va a ser un torito, por así decirlo, una máquina elevadora, ¿vale? Ahora son aquí maquinarias de recoger nieve o de recoger grava, una uña, ¿vale? Y este es como podemos navegar con nuestros modelos en realidad virtual. Pasamos un poco más adelante, tampoco hay que detenerse tanto. Pero aquí podemos ver cómo podemos trabajar, cómo podremos formar a nuestros operarios incluso, o al cliente mismo, digamos ese servicio. Incluso podremos hacer un poco de gaming, ¿no? Un poco de participar dentro de las instalaciones, comprobar que las dimensiones son correctas, comprobar cómo se comportan nuestros modelos dentro de las instalaciones finales, ¿vale? Como una previa de nuestro modelo, incluso antes de fabricar. Tampoco hay que detenerse más en esto, ¿no? Ver la potencialidad que podemos llegar a tener. Y por último, repasar el proceso de desarrollo. Vamos a empezar con la parte del concepto, con SolidWorks CAD. Haremos simulación, incluso podemos volver atrás, pero ya como os decía antes, lo interesante es trabajar en paralelo, simulamos fabricación, tanto como Lantec con SolidWorks CAD, automatizamos nuestros diseños con DriveWorks y por último creamos la documentación, que puede ser con Composer, documentación técnica,
o con render, imágenes con acabado fotorrealista con visual. Y la propuesta que me gusta recalcar siempre, hacer un proyecto en paralelo, un trabajo en paralelo para generar este gap de tiempo al final. ¿Cuáles son los beneficios? La reducción de errores en diseño y poder adaptarlos fácilmente una vez nos hayamos encontrado. Todo va a estar conectado entre sí, va a hacer un cambio, sea mucho más sencillo de incorporar y esto nos va a producir una mejora en el plazo de comercialización. Y aparte, la mejora en la calidad con las herramientas, por ejemplo, que pueden ser de simulación o una mejora de rendimiento o de costes, ¿no? Como decíamos anteriormente con el análisis topológico. Y por último, potenciar la creación de documentación con herramientas como Composer. Resumen final, para nosotros siempre se resume en una triada, en una especie de triángulo que es ahorro de tiempo. Nos va a permitir que lleguemos antes a las entregas, que nuestros recursos tengan más tiempo para estar pensando en otras tareas o potenciar otras tareas, como decíamos antes, que puede ser la documentación, o el ahorro de costes, ¿no? De errores de costes de producción, de prototipado o de showroom que comentábamos. Se produce pues un ahorro de costes que podemos hacer nuevas inversiones o ser más competitivos a nivel de facturación, ¿no? De gasto. Por último, no hay ninguna, así que pasamos más adelante. Y por último, os recuerdo mi número y cuando queráis podéis llamarme si tenéis cualquier duda, no dudéis en hacerlo o escribirme un correo.